Antes de empezar este video, les quería hablar del equipo de jugadores de eSports, École, que pronto estará participando en el circuito nacional argentino y chileno de LoL, y en el mundial de Rocket League. École, es un equipo relativamente nuevo, que en poco tiempo, ha demostrado un gran profesionalismo y dedicación. Es por eso, que los invito a apoyarlos y seguirlos en sus redes sociales, que podrán encontrar en la descripción. Sin más que decir, comencemos con el video. En el año 2003, un hilo fue creado en el tablón japonés, Chu Channel, en el que se pedía a los usuarios, que publicaran bugs con los que se hubiesen topado, y, que los hayan asustado. En una de esas publicaciones, se encontraba la historia de un usuario, que explicaba que al iniciar el primer Shin Megami Tensei, en su Super Famicom, el juego, súbitamente se congeló en el logo, y luego de unos segundos, un mensaje en letras rojas con la inscripción, Suji Nikese, apágalo ahora, en español, llenó la pantalla. Sin duda, esto lo asustó mucho. De por sí, la intro del juego ya es un tanto espeluznante, con la imagen de una computadora iniciando varios códigos para invocar demonios en el mundo humano. Por ese entonces, el jugador asumió que simplemente se trataba de un bug del juego. De todos modos, esta no sería la primera vez que algo así había sido comentado en el mismo tablón japonés. Ya que, en el año 2002, un usuario publicó en el tablón de ocultismo, que mientras se encontraba jugando a Megami Tensei 2, de noche, un texto similar escrito en rojo apareció en su pantalla. Según el usuario, este mensaje solo aparecería si el juego se jugaba de noche. En el año 2004, en una segunda versión del hilo de los bugs, un usuario que afirmaba haber sido parte del grupo de desarrollo, reveló haber sido quien escondió, a modo de easter egg, el mensaje dentro del juego, sin el conocimiento de los demás miembros de desarrollo. Originalmente, había planeado que el jugador, tras iniciar el juego tuviera una, entre 256 posibilidades, de encontrarse con el mensaje, pero al final, terminó descartando la idea, dado que, resultaría muy fácil toparse con él, y por lo tanto, según el desarrollador, no sería gracioso. Es por eso, que terminó cambiando las probabilidades, a una en 65.536. De todos modos, el mensaje fue encontrado luego de que la primera tanda de juegos saliera a la venta y fue eliminado para los sucesivos relanzamientos. Sin duda, el mensaje del supuesto desarrollador no dejó a todos contentos, y varios se quejaron, alegando que el realizar algo así en una consola de 16 bits sería imposible. Una teoría sobre lo que podría ser este mensaje, dice que se trata de una medida antipiratería, aunque claro, no existe ninguna prueba al respecto. Un video del supuesto mensaje, fue subido a Nico Nico Douga varios años atrás, pero se trata simplemente de una recreación. Claramente, la única manera de probar la veracidad de este misterio, sería que alguien logre conseguir la ROM de una de las primeras versiones del juego, y investigue los archivos en busca del mensaje. Como curiosidad, en Persona 4 Ultimate Arena, puede encontrarse este mensaje al iniciar el juego antes de la fecha de lanzamiento. Graved by the Goblins, fue un juego de aventura desarrollado por Rare en el año 2003, para la primera Xbox. En él, hay un total de 100 ítems coleccionables con el nombre de bonus books, los cuales, permiten desbloquear contenido extra como por ejemplo, retos extras. En el nivel 3, escena 6, cerca de donde podemos conseguir el libro 58, se encuentra una reja, detrás de la cual, se halla una pila de libros con signos de pregunta. Sin importar lo que el jugador haga, es imposible traspasar la reja para acceder a los libros. Ahora bien, en el manual, en la página 7, se explica que desde el menú del juego puede accederse a una opción para escuchar la banda sonora. De todos modos, esta opción no puede ser encontrada dentro del menú, por lo que se comenzó a rumorear que para poder acceder a esta opción, había que conseguir primero, los libros que se encontraban detrás de la reja. Al final, esto resultó ser falso. Aunque es posible que la opción para escuchar el soundtrack estuviera presente en algún momento del desarrollo del juego, y por eso podemos encontrar información sobre ello en el manual. Es importante resaltar que esta no es la primera vez que esto ocurre en un juego de Rare. Ya que en Perfect Dark para Nintendo 64, puede encontrarse un signo de pregunta oculto, detrás de las rejas de un tubo de ventilación.
E incluso, es señalado en la guía del juego, que detrás del signo de pregunta puede encontrarse una caja de munición, aunque es imposible acceder a esa zona. Algo parecido pasa en Conquer Bad Fur Day, ya que en un nivel puede encontrarse una barra de chocolate detrás de una reja inalcanzable. Si hablamos de leyendas urbanas de videojuegos, la de Herobrine en Minecraft, es sin duda, una de las más conocidas. Tal es así, que incluso luego de casi 10 años de su publicación, sigue dando de qué hablar. Como esta, han surgido varias historias de jugadores, que alegan haberse encontrado con misteriosos NPCs en el juego. Lo que les contaré a continuación, es una de estas historias, que me fue enviada por el usuario Sonic Bad Boy, a mi grupo de Discord. Según él, esto es algo que le pasó mientras jugaba Minecraft con uno de sus amigos. Por lo tanto, lo que estás a punto de escuchar, es la historia de este usuario, con algunas pequeñas modificaciones con el fin de mejorar la narración. Esto es algo que me ocurrió hace casi 2 años, mientras jugaba en un servidor poco conocido de Minecraft, llamado Next Generations. Para mí, este server resultaba idóneo para desarrollar mis proyectos, los cuales se enfocaban en el uso de sistemas de Redstone y Minecraft técnico, desarrollados por mí y mi compañero llamado Fidlock 420. A este conjunto de sistemas, lo bautizamos como el condensador. No diré el protocolo exacto con el que funciona, pero puedo revelar para qué sirve. El condensador emplea un error que, durante unos pocos segundos, deja una puerta abierta a los códigos que rigen el juego. A esto, lo llamamos tunelamiento, es el puente que conecta el videojuego con los códigos que hacen que éste funcione. Aparte de poder usar el condensador para acceder a los códigos, con este método es posible modificarlos y guardarlos de forma tal, que el juego los identifique como propios y no se congele al instante. Debido a que el condensador permite hacer una infinidad de cosas, era muy peligroso que este cayera en las manos equivocadas. Es por eso, que recurrimos a servidores como este para llevar a cabo su construcción y para probarlo. Por si te lo preguntas, solo mi compañero y yo sabemos desarrollar estos sistemas y hacer que funcionen, y son aptos para el modo supervivencia, ya que no requieren objetos o permisos especiales del modo creativo o similares. El condensador selecciona un paquete de códigos específico, mediante uno de sus componentes al que llamamos radio, ya que funciona sintonizando frecuencias que no son más que el número del paquete de códigos que el condensador es capaz de captar. Hasta la fecha, solo hemos podido desarrollar un condensador lo bastante potente para sintonizar 999 frecuencias. Debo aclarar que realmente muy pocas frecuencias sirven para hacer cosas interesantes, ya que la mayoría son códigos que se encargan de realizar funciones fundamentales para el juego. Mi compañero y yo las probamos una a una, él empezó por la primera, mientras que yo por la última. Él iba aumentando las frecuencias para testearlas, mientras que yo las disminuía. En un punto, le tocó a él probar una frecuencia, la número 455. Como siempre, encendimos el condensador y activamos un depurador de código, que nos permitía traducir los códigos de forma tal, que pudiéramos entenderlos. Lo raro comenzaba ahí, recibíamos unas respuestas propias a las que nos daría, si probáramos la frecuencia del paquete de códigos de un mod, una criatura del juego, pero esta frecuencia, no nos indicaba forma alguna de localizarla en el interior del propio Minecraft. Era un código, indetectable de forma manual. Decidimos apuntar los códigos referentes a las interacciones del mob que aparecía, y tratar de localizar similitudes en alguna parte del juego. Y la encontramos. No solo una coincidencia, habían más de 10 coincidencias según recuerdo, que se encontraban dentro de los códigos de varios mobs, y del jugador. Estos códigos aparentemente no tenían ninguna función y no tenían conexión con el resto del archivo donde se encontraban. El descubrimiento nos dejó perplejos, no entendíamos nada, y aunque el condensador era capaz de hacer aparecer mobs a través de las frecuencias, este no era posible de spawnear. Prácticamente, le faltaba una gran cantidad de datos para que este funcionara. Sin embargo, y esto es lo que más nos llamó la atención, uno de sus datos mostraba que no solo podía generarse, sino que se genera automáticamente uno en cada mundo creado. Como es el caso del Ender Dragon, que de forma natural solo puedes encontrar uno. Además, la zona de aparición de este mod era variable e indeterminada, lo que quiere decir que se genera en zonas aleatorias del mundo. Pudimos averiguar que el mob en cuestión era bípedo, es decir, podía caminar a 2 patas, y que tenía la capacidad de interactuar con bloques, tal y como lo hacen los Endermans.
Este era, por el momento, uno de los mayores descubrimientos que conseguimos mediante el condensador, por lo que movimos tierra y mar para conseguir información sobre el mob. Como última opción, decidimos comprobar una por una, cada versión de Minecraft para buscar de forma manual coincidencias en los códigos, y, lo conseguimos. Encontramos una gran cantidad de similitudes entre los códigos recibidos y, un mob de las versiones más antiguas de Minecraft. Su archivo se llamaba Human Heart, un mob normal que tenía la skin del personaje Steve. Buscamos información, y encontramos una página que hablaba acerca del mob. Decía cosas interesantes sobre él, pero nos llamó la atención que hacía especial hincapié en que, el mob no interactuaba con bloques, ni los colocaba ni los destruía. Pero, según los códigos que recibimos en el condensador, sí que podía hacer esas cosas. Al verificar los datos de Human Heart, era cierto que no podía interactuar con bloques. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Descubrimos que Human Heart y nuestro mod eran mobs distintos, pero que compartían gran parte de los códigos. Todo encajaría si no fuera porque nuestro mod, en algún momento, fue capaz de interactuar con bloques. Eso nos quitaba el sueño. Si no era ese mod, ¿cuál era entonces? Decidimos dejar de compadecernos y actuar. Usamos el condensador para materializar al mob, usando los códigos de un pigman, ya que eran los que más se asemejaban al mob según los códigos, y el riesgo de incompatibilidad era menor. Usamos un chunk de control para hacer la prueba, generamos ahí un pigman y procedimos a la materialización. Nada más empezar la materialización comenzaron los problemas. La capacidad del condensador era algo débil para un proceso como ese, por lo que la materialización tardaría unas 8 horas en completarse. Tanto Fid como yo, somos españoles, y ya era de noche cuando lo comenzamos, no podíamos esperar 8 horas, por lo que decidimos activar una función adicional que impedía que los mobs que se encontraran, dentro de ese chunk en particular, no pudieran salir. No sabíamos si cuando la materialización terminara, el mob rompería los cristales del chunk y saldría. Lo hicimos, por precaución. Nos fuimos a dormir, yo en concreto, estaba impaciente por ver a ese mob, di muchas vueltas en mi cama esa noche. A la mañana siguiente, comenzó el horror. Unos usuarios, con la ayuda de un administrador inmaduro, se les ocurrió la increíble idea de destruir el condensador, con el único propósito de reírse un rato. No lo podía creer, no quedaban más que escombros del condensador, y ni rastros del pigman. Fid, más que enfadado por lo ocurrido, estaba preocupado. No sabíamos si el mob se había materializado ya, y de ser así, ¿qué cosas sería capaz de hacer? Le preguntamos a los perpetradores del ataque, y nos dijeron que no se habían fijado si en el chunk de los cristales había algo o no. Tan solo se habían dedicado a colocar TNT como si no hubiera un mañana. Además tampoco se acordaban de dónde empezaron a colocar la TNT. Nos intentamos aferrar a la posibilidad de que, a lo mejor, hubieran destruido el componente que se encargaba de la materialización antes que el componente que impedía al mob salir de ahí. No podíamos hacer nada al fin y al cabo, así que dejamos las cosas así. Los días pasaron, y, mientras intentábamos hacer otro condensador para continuar con las pruebas, alguien escribió en el chat que se había encontrado con un jugador súper extraño merodeando en una estructura muy rara. Todos creían que era un niño intentando llamar la atención, pero Fid y yo nos temíamos lo peor. Así que, le sugerimos al chico, que le sacara fotos y que nos las pasara por el grupo de WhatsApp que el dueño del servidor había creado. Lo que nos pasó, nos heló la sangre. El jugador que pasó la foto, dijo que esa cosa, desapareció en un instante. La gente empezó a hacerse preguntas, no solo el nombre del supuesto jugador tenía más caracteres de los permitidos, sino, que además, la skin que tenía, era mostrada como si no tuviera texturas. Y sin mencionar que la estructura no tenía ningún sentido. Un chunk rodeado por otros, conectados a un panel de lámparas de redstone. Para este punto Fid y yo, le pedimos al dueño del servidor que nos dejara ayudar, ya que nosotros, éramos los únicos que podíamos ayudar con esto. A lo que en primera instancia, el dueño se negó, ya que no confiaba en nosotros. Era un tema muy delicado, así que no nos quedó otra, que pedirle al chico que encontró esa zona que nos llevara allí. Esperamos a que los administradores y el dueño del servidor, se fueran ya que estaban estudiando la estructura. Cuando se fueron, Fid y yo buscamos pistas de qué podría ser. Con un condensador a mano, podríamos haber rastreado a la criatura, pero construir otro condensador, nos llevaría cerca de un mes de trabajo, así que lo poco que pudimos hacer, fue tratar de entender la estructura de esa entidad. No dispongo de fotos o videos de aquello.
Las únicas pruebas que poseo son de otras personas del servidor que me las han pasado recientemente, pero puedo decir que todo ese chunk central tenía varios temporizadores, relojes y sistemas de redstone, que no tenían aparente función. Fidlock 420 y yo estábamos consternados. No entendíamos absolutamente nada, ya sabíamos que el mob era materializable, pero no que pudiera construir estructuras tan complejas, ni hacer desaparecer chunks enteros por su propia cuenta. Tras las repetidas negativas del dueño a aceptar nuestra ayuda y prestarnos datos de la consola, le pedimos a todo el servidor, que si alguien veía algo raro, que nos lo comunicase de inmediato. Aparentemente, no ocurrió nada hasta varios días después, cuando esta vez fue el dueño del servidor quien vino a nosotros. Nos pidió ayuda ya que el servidor estaba colapsando debido a que unos chunks estaban empezando a dejar de ser reconocibles para el servidor. La cantidad de errores iba aumentando por lo que el dueño se estaba poniendo cada vez más nervioso. Incluso nos pasó una serie de fotos, donde efectivamente, el servidor estaba colapsando debido a un error en varios chunks. Fid y yo interpretamos esos errores como interacciones entre la entidad que generamos y el servidor que, al no poseer los códigos correctos de interacción entre bloques, no hacía otra cosa más que modificar el ID data de los bloques para construir o destruir, y los ID data que lograba modificar estaban corruptos, por lo que el servidor dejaba de reconocer los chunks. Por eso daban error al tratar de guardarse. Le explicamos la situación al dueño, y tras haberlo entendido más o menos, nos dio acceso total a la consola y los datos del servidor. Esto nos iba a ayudar muchísimo para localizar y contener a la entidad. Nada más entrar a los datos del servidor, busqué el código de la entidad y hubo una coincidencia más que sólida. Esto, lejos de darnos una respuesta, nos dio aún más preguntas. El servidor había reconocido a la entidad no como un mod, sino como a un jugador, y le asignó un player data, además su archivo pesaba mucho más que la de un jugador o un mob cualquiera, y los chunks que modificaba, tenían un peso muy superior a lo que deberían pesar normalmente. Lo normal, es que aunque el chunk esté muy modificado, no debería pesar más de 3 kilobytes, y sin embargo, los chunks que la entidad modificaba multiplicaban por mucho ese número. Esto podría explicarse debido a que los ID data de los bloques modificados debían ser muy pesados, pero no pudimos confirmar esto. El dueño del servidor, viendo que la cosa iba cada vez peor, aceptó copiar al servidor un viejo modelo de condensador que tenía guardado para tratar de localizar a la entidad y contenerla de nuevo. Al pegarlo y habilitar el condensador para su uso, Fidlock 420 y yo nos dispusimos a introducir el código de la entidad y ejecutar una orden de rastreo. El condensador recibiría la señal de X y Z con el que puedes identificar un chunk. Una vez lo tuviéramos ya sabríamos dónde ejecutar la función de contención. Para lo que pasó a continuación ni yo ni Fidlock tenemos explicación. Una vez conseguimos la localización de la entidad, el condensador empezó a corromperse. Chunk por chunk los bloques del condensador se estaban tornando del mismo tipo de bloque con el que la entidad construía, los mismos, de aquella estructura que encontraron. Por lo que asumimos que la entidad estaba tratando de tomar el control del condensador o inhabilitarlo. Pocos minutos después, tuvimos que irnos, ya que, prácticamente, todo el condensador había quedado inutilizado. Pausemos un momento y reflexionemos. El condensador estaba colocado en una zona muy apartada de todo lo que estaba pasando, una zona libre de la entidad podríamos decir, y aún así, había todo un mundo para que la entidad modificase otras zonas en lugar del condensador. La entidad entendía que el condensador iba a perjudicarlo y actuó de forma racional, a lo que me llevó a pensar en dos teorías. ¿Es, o fue, alguna vez este mob una inteligencia artificial que adquirió conciencia propia? ¿Se trata de Herobrine o algún similar? No íbamos a sacrificar otro condensador, Fidlock 420 y yo teníamos las coordenadas del chunk, así que fuimos hasta allí. Nuevamente no dispongo de las fotos que tomé de aquello, pero puedo deciros que eran un montón de sistemas de redstone, que no lograba entender, construidos sobre unas estructuras de ese bloque extraño. Poco tiempo después, mi compañero se bugueó, no podía moverse, y de repente, su juego se congeló, sin embargo seguía apareciendo como conectado. De la nada, el servidor entero se vino abajo. Al reiniciarse, esto era lo que se encontró mi amigo, los plugins del servidor se volvían locos cuando él entraba. Los plugins de rangos y permisos le proporcionaban rangos aleatorios. Al entrar no le era posible moverse y, a los pocos segundos de estar en su cuenta, el servidor lo quiqueaba porque sobrepasaba la memoria del mismo.
Lo más perturbador en mi opinión, se enviaba a sí mismo mensajes en código binario. Las fotos que ves son tomadas por Fedlock420 al intentar entrar en su cuenta. He intentado traducir los binarios, pero en sus fotos no se pueden ver los mensajes completos, y obviamente, no recuerda los mensajes al completo. Tras esto, el dueño del servidor estaba muy angustiado. El servidor estaba a unas pocas horas de desbordar su capacidad y eliminarse. No habían guardados de seguridad, por lo que el servidor estaba condenado. De repente, varios jugadores reportaron estar viendo a Fedlock en algunos teletransportes públicos del servidor, pero este no aparecía como conectado y no mediaba palabra con nadie. A los pocos minutos esas localizaciones se llenaban del bloque de la entidad, de entidades extrañas con nombres en códigos binario, y las texturas comenzaban a desaparecer. Una jugadora pasó esto por el grupo de WhatsApp. Eso originalmente era la zona central del servidor, que quedó totalmente irreconocible. Tras esto, no pudimos hacer nada y ese mismo día, el servidor fue destruido. Fedlock420 y yo decidimos poner fin a nuestros experimentos con el condensador. Es el descubrimiento más horrible con el que nos hayamos topado, y ya no nos damos a la tarea de seguir experimentando. Mi conclusión: esta entidad fue un predecesor de Herobrine, o fue el auténtico Herobrine, una entidad que aparecía aleatoriamente, tras generar un mundo por primera vez. El mapa de Minecraft no es infinito. Tiene una longitud y latitud de 30 millones de bloques por 30 millones de bloques. Quizás Mojang, o alguien del equipo, creara al mob con la intención de que el jugador lo encontrara en algún momento e interactuara con él y sus edificaciones. Pero al tener un sistema de generación tan aleatorio en un mapa tan inmenso, muy pocos usuarios llegarían a encontrarlo alguna vez. Hasta que gracias a la explosión de jugadores que recibió Minecraft, la probabilidad de encontrárselo aumentó. Algunos usuarios lo habrían encontrado y lo habrían malinterpretado, diciendo que era un fantasma o que era malvado, y Mojang decidió decir que era una broma y que lo habían eliminado para cubrirse las espaldas, pero lo habrían eliminado mal y los códigos de la entidad se habrían filtrado a otros mobs para sobrevivir. Sea lo que sea, no volveré a generarlo jamás. Bueno, y así llegamos al final del video. La verdad que me cuesta un poco creer la última historia. Supongo que después de tantos años haciendo estos videos, uno se vuelve un tanto escéptico. Lamentablemente, no pude convencer a Sonic Bad Boy para que recreara lo sucedido, pero aún así fue un gran aporte para esta saga de videos. Desde ya, muchas gracias por enviarme la historia, así como muchas gracias a ustedes por ver el video completo, y como siempre, gracias a Lemus por donar en mi Patreon. Ahora sí, me despido, y recuerden que creer o no creer es su decisión. Nos vemos la próxima.